Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Vosotros estáis destinados? ¿El destino os unirá de nuevo? De eso está este interactivo de hoy. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funciona este tipo de interactivo. La pregunta es si el destino os juntará de nuevo o esta persona especial es tu destino. Voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una para obtener tu lectura. Vamos a ir comentando a la pregunta de si estáis destinados, el destino os juntará. Opción número 1, opción número 2. No solo vamos a ver esto que hemos dicho, sino vamos a ver otras cosas más. Todo lo que salga sobre tu persona especial se hablará aquí. Tómate tu tiempo, piensa en la pregunta, piensa en esa persona si vosotros estáis destinados y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1 y la número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. Estáis destinados a estar juntos. El destino os va a volver a juntar. Vamos a ver. En un principio veo mucho una labor, ¿no? Una labor en todo esto, un pico y pala, ¿no? Como digo yo, en todo esto. Esto marca en un principio. ¿Qué pasa aquí? Que en cierto modo, pues también es una persona que tiene que tomar decisiones en su vida, ¿bien? Que tampoco sabe con quién quiere estar realmente. Pero aquí dicen, que esta persona va a tomar una decisión. Si está con alguien de forma oficial, pues esta persona va a tomar una decisión. La decisión, te puedo decir que es de una ruptura con alguien. Me hablan de una ruptura con alguien. Y luego dicen que realmente esta persona tiene que pasar otra etapa contigo, que esto es un final con mucho trabajo anteriormente, ¿vale? Un final, no un final de ruptura, sino que el triunfo de esta relación, de la tuya y esta persona, será con mucho trabajo y con mucho aguante anteriormente, ¿bien? Entonces esta persona, si es cierto que va a romper con esa persona del pasado, sale una ruptura definitiva, ¿no? Y sale acercándose. ¿De qué forma se acerca a ti esta persona? Pues de una forma inestable, te tengo que decir. Que en un principio es de una forma inestable, pero eso no quiere decir que se acerque a ti para jugar. Eso no quiere decir eso. Esa inestabilidad que muestra esta persona aquí es la propia inestabilidad que surge después de una separación. Ni más ni menos. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Si ahora mismo estáis distantes, vamos a ver ese acercamiento. Sale un acercamiento entre vosotros dos más claro que el agua, ¿eh?
No sé si es que vosotros tuvisteis algo ya en un pasado o qué. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y te podría decir, y te hablo de dentro de muy poquito tiempo, de que esta persona va a estar contigo. Y eso sale clarísimamente. Ahora a ti te van a surgir tus miedos, tus dudas, si va a hacer lo mismo estando contigo. Sí te van a surgir, pero eso ya es otra historia. Eso es otra historia. Que puedes pensarlo, sí. Luego ya depende cómo se maneje esta relación. Pero de que estáis destinados a encontraros de nuevo, destinados a tener una relación, sí. Dure más o dure menos, pero sí. Yo no te estoy hablando de ruptura. No pienses que porque te diga yo dure más o dure menos, te hablo de una ruptura. No. Yo soy realista y siempre digo, depende cómo se maneje la relación. Depende. O sea, hay que ser realista ante todo, ¿no? Porque, mira, una relación puede ser maravillosa y por problemas externos que no tengan nada que ver con lo que es las emociones y demás, puede haber malas palabras y pueden ser malas palabras, malas acciones y pueden ser continuadas, ¿no? Tan continuadas que uno llega a un punto en el que dice, ¿qué se ha roto aquí? ¿Qué se ha roto aquí? ¿Qué ha pasado entre nosotros? Por eso yo siempre digo, depende se maneje la relación. Porque la convivencia sabéis perfectamente cómo es. Vamos a seguir. Ahora, otra cosa es que tú caigas con una persona infiel por naturaleza. Eso ya es otra historia. Yo ahí no manejaría nada. O sea, yo caigo con una persona infiel por naturaleza y digo, pues te vas, te fuiste. Vamos a seguir, corazones míos, con esta historia de amor. En finales de año es la fecha que me dan, ¿eh? Es la fecha que me da, me sale clarísimo. Me sale clarísimo. Todo esto que vosotros habéis tenido, dicen, tiene que salir a la luz. Esto es algo que tiene que explotar y que tiene que salir a la luz. O sea, eso sale clarísimo. Vamos a ver los sentimientos, que no lo hemos mirado. Ha tenido mucha confusión en los sentimientos, en presente. Pero también te tengo que decir que en lo que vosotros tuvisteis hubo muchos sentimientos también. Muchísimos sentimientos. Y ahora mismo podría estar confuso o confusa por alguna razón. Pero eso no quiere decir que no los tenga. Eso no quiere decir que no los tenga. Porque aquí dicen que en un encuentro que vosotros tendréis dentro de muy poco tiempo, te puedo hablar de semanas, te vas a dar cuenta de que esta persona todavía le perduran esa atracción y esos sentimientos. ¿Bien? Vamos a seguir. Es que esto está por empezar. Es que esto se paró en la, ¿qué te digo yo? En la 10ª parte del camino recorrido que a vosotros os queda. O sea, os queda todavía muchísimas cosas que vivir. Muchísimas cosas que vivir. O sea, es que esto, dicen, te he dicho la 10ª parte, pero ni la 10ª parte, vamos. Habéis hecho una parte de ese destino, una pequeña parte de ese destino que tenéis juntos, está hecha, pero falta la gran parte. Es lo que aquí dicen, falta la gran parte. Esto se paró y esto tiene que continuar. Esto tiene que continuar. Estoy viendo mucho el número 56 por aquí. No sé qué tenga que ver con vosotros, ese número. O míralo en Google, que seguramente tiene un mensaje.
espiritual. Míralo, mira ese mensaje espiritual. Vamos a seguir. Seguimos con la opción número 2. El destino os va a juntar de nuevo. ¿Qué va a pasar con vosotros? ¿Estáis destinados a estar juntos? Pues mientras esta persona que sale aquí mayor que vosotros, o mayor que él o ella, va a intentar parar esto por todos los medios. Sale así, parando esto por todos los medios. Dicen que se avecinan comunicaciones entre vosotros dos, se avecinan comunicaciones. Esto es un largo tiempo. Entonces yo no sé si vosotros estaréis dispuestos a esperar este tiempo o avanzar, ¿no? No te puedo decir que no habrá una continuidad aquí, no te puedo decir eso. Pero ahora mismo lo que se avecina es un estancamiento muy gordo, si es que no lo hay ya, que creo que ya está. Y mientras que esté esta persona aquí, las cosas están muy complicadas. A no ser que esta otra persona en un futuro conozca a alguien más y diga, o quite su objetivo, ¿no? Que tiene ahora mismo a la vista. Pero de momento esta persona tiene mucha fuerza aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver si es realmente, si estáis destinados definitivamente a estar juntos. Pero claro, por lo que yo he visto en un principio, sí he visto otras etapas de vuestra vida, pero como destino, vamos a ver. Como destino, te digo que esto va a ser muy complicado. Es una historia muy complicada. Historia en la que hay sentimientos verdaderos, porque los hay, y no poder estar. Esto es el querer y no poder. Es lo que sale aquí. No sé si en un futuro vamos a ver más allá, más adelante. Vamos a ver más adelante, a ver. Porque claro, yo estoy viendo esos sentimientos y veo de por medio esa barrera de decir, es que no va a poder ser, aunque haya sentimientos. Eso es muy triste, no vivir eso. Tiene que juntar de nuevo, o sea, esto sale clarísimo que sí, que el destino juntará de nuevo, os pondrá en el camino de nuevo, eso sale clarísimo. Pero si me preguntas, tendremos una relación de casarnos, de estabilidad, de casamiento, ¿vale? Vamos a decirlo así, de casamiento. Eso no me lo dicen, todavía, no, ni ahora ni a largo plazo, no me lo están diciendo. O sea, que a lo mejor es otro tipo de relación, ¿eh? Ojo, es que yo siempre me voy, pues bueno, pues eso, a lo que es una relación, porque para mí una relación es con todas. Entonces yo me voy siempre a lo que es una relación, casamiento, de convivencia, como lo queráis llamar. Pero aquí dicen, mira, el destino sí es... sufre mucho esta persona. El destino sí quedará que os juntéis de nuevo, pero por otras circunstancias o por otras situaciones, pues no me salís en esa convivencia, me salís viviendo algo bonito, pero no en esa convivencia o en ese casamiento. Vamos a ver qué más. Vamos a ver los sentimientos. Bueno, lo hemos visto antes porque se han colado por ahí. El tema de los sentimientos. Esta persona está en otro lugar. Madre mía, si es que hay sentimientos, madre mía, en mi vida.
Pero mira, esto es muy curioso. Cuando una persona te dice te quiero mucho como amigo, te quiero mucho como amiga, te amo como amigo, no. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Esto es que sabe perfectamente que no te puede ofrecer lo que tú necesitas, porque está el obstáculo que hemos visto en un principio, y te dice eso, y encima te dice eso y sufre con lo que te está diciendo. O sea, lo que tiene es un sentimiento de verdad. Pero no como amigo, como amiga. No. No. Vamos a ver qué va a pasar aquí. De momento, pues bueno, siguen esas comunicaciones entre vosotros, siguen la conexión interior que vosotros tenéis, que es bastante fuerte. Aquí sale clarísimamente. A lo largo del mes de octubre también. En el mes de noviembre se pueden torcer un poquito las cosas, como mucha confusión. Bien. Pero mira, hay una cosa aquí muy curiosa. Dice, a finales de año tú das esto por concluido, por terminado. Por algo que pasará entre vosotros. Pensarás eso, darás por concluida esta historia y dices, no está terminada esta historia. No está terminada. ¿Cómo una persona puede luchar en contra de estos sentimientos tan puros? ¿Cómo? ¿Eso cómo se hace? A mí que me lo digan cómo se hace. Porque yo soy de las personas que piensan que cuando hay sentimiento de verdad, la razón no puede luchar contra eso. Es complicada esta historia, ¿eh? Es muy complicada. De las más complicadas que he visto. Y mira que he escuchado historias pero esta... Es que intento y veo y pregunto más adelante, dicen, habrá sentimiento, sufrirá con el sentimiento, sufrirá con ese amor, sufrirá con ese recuerdo, pero no me salís en lo que es una relación de convivencia. ¿Es así? Eso es lo que dicen. Vamos a ver cómo está esta persona por dentro ahora mismo. Ahora mismo esta persona está agotada psicológicamente, esta persona necesita saber de ti, si es que no sabe de ti, te digo que necesita saber de ti, necesita avanzar en su vida, tiene algún sentimiento de culpa y algo en su conciencia no le deja vivir tranquilamente. Eso es lo que están diciendo. Yo te diría en esta historia que vivas el momento como se presente, porque claro, en ningún momento han dicho las cartas, este momento no se va a vivir, sí se va a vivir. Lo que pasa, a lo mejor por parte de vosotros dos decidís que se viva de esa forma, cada uno en su casa, vivís la historia de amor y ya está. Entonces yo lo que te quiero decir es que sí se va a vivir ese momento, pero claro que en ningún momento me han dicho el que vosotros vayáis a estar casados o en convivencia, ¿no? Que mientras que esté esta mujer o esta persona de por medio, en este caso... va a ser muy complicado todo, es la persona que lo tiene parado todo. Pero que llegará un momento en el que esta persona puede que ponga su objetivo en otro sitio, ¿no? Entonces aquí es cuando habría una especie de liberación, ¿no? En esta historia, que es lo que hace falta, una liberación para esta persona. Veo mucha conexión entre vosotros dos y veo que a veces... igual has dudado de sus sentimientos. Yo creo que soy muy clara en todos los vídeos y si hay sentimientos lo hay, si no lo hay, no lo hay. Al pan, pan y al vino, vino. Y en este caso te tengo que decir que es una de las historias que yo estoy viendo, de la cual estoy viendo sentimientos muy fuertes,
y el no poder hacer nada. Y eso es lo que me desconcierta de esto, de esta historia. Vive como se presente el momento, vívelo. No te lo pierdas, de verdad, no te lo pierdas. Bueno, mis corazones, qué deciros, que espero que os haya gustado este vídeo. ¿Y qué más? ¿Qué deciros? Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.